Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Para mí es un placer y un honor poder estar haciendo este programa el día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que ustedes ya se imaginarán y estarán esperando escuchar en este canal. Me refiero a la situación que está ocurriendo en Chile, pero es imposible entender esa situación que está ocurriendo actualmente en Chile sin poder entender el contexto general de lo que está pasando en la región y también en el mundo. Hemos hecho algunos briefings, hemos hecho algunos, en los videos anteriores me refiero a algunos apuntes de cómo se están suscitando los hechos en la región. Les recomiendo informe especial que pasa en Chile y en Latam, que subí hace 2 semanas atrás. Bueno, muchas de las cosas que están puestas ahí, ustedes ya, fue un video tuvo bastante apoyo, pero también fue bastante criticado, ya que esta información estaba muy fresca y obviamente es un shock para personas que creen que están despiertas, que se informan por la televisión o que simplemente quieren dar una opinión sin siquiera estar informados desde la más ambigua y profunda ignorancia. Bueno, muchas de las cosas que hemos venido hablando en el canal se han cumplido. Y eso es una realidad innegable para aquellos que siguen los contenidos de este canal hace ya bastante tiempo. Hoy día hemos visto cómo han destruido nuestro país, literalmente. Están destruyendo el país completamente. Los centros, las ciudades, las áreas centrales de las ciudades están completamente como si hubiese pasado realmente una guerra por ahí. Es impresionante ver que incluso algunas imágenes ya se empiezan a asemejar a Alepo, a Siria, a algunos lugares donde han sido devastados por la guerra. Y parecen guerra porque es guerra, es evidente. La mayoría de la gente que ha visto esto desde afuera incluso se da cuenta, pero lamentablemente muchos compatriotas aún están completamente dormidos a esta realidad. Ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir afirmando, y cada día que pasa el tiempo nos da la razón. Estamos en una guerra, esto es una nueva guerra, eso es lo que estamos viviendo. Hemos sido atacados por organizaciones criminales organizadas que han venido aquí a destruir nuestro país, a destruir nuestro modelo, y para ello se han valido de las maniobras más arteras y más cobardes posibles, como amedrentar a las personas, quemar sus negocios, amenazarlos en sus casas, etc. Cómplice de todo esto, el Estado de Chile, la Cámara de Diputados, senadores, Poder Judicial, todos aquellos que propiciaron esta invasión del país por manteniendo las fronteras abiertas. Nosotros siempre dijimos que esto era un problema de seguridad nacional y se iba a terminar transformando en un problema de seguridad nacional. Hoy día todo el mundo está callado frente a esta situación. Me refiero a las personas que deberían tomar cartas en el asunto, y yo quiero pensar que simplemente por un asunto estratégico, y más vale que sea de esa manera. De lo contrario, están, como ya les dije desde antes, es difícil que se pronuncien al respecto porque la mayoría están todos involucrados. Recordemos cómo iban a buscar a las fronteras, iban a traer gente, la metían al país, demonizaban a todo aquel chileno que se oponía, explotó la economía, subieron los arriendos, etcétera. Se importó pobreza, empezaron a empeorar sustancialmente la calidad de vida de los chilenos, producto que el país se lo invadió. Esa es la verdad y no podemos seguir negando el elefante que está dentro de la habitación. Es por eso que nosotros desde un principio, yo y muchos otros canales que estuvimos alertas con lo que iba a pasar de un principio, alertamos a la gente justamente del peligro que representaba para la seguridad nacional, para la calidad de vida de los habitantes, finalmente que esto llegara hasta este punto. Aún así, con todo lo que nosotros pudimos ver, esto es aún peor de lo que nosotros pudimos imaginar, y por la razón simple de que la gente normal no está acostumbrada a tratar con ese nivel de violencia, con ese nivel de organización criminal que hemos visto hoy día, que nosotros en Chile por lo demás no estábamos acostumbrados.
sin decir que somos unas santas palomas, porque no lo somos, pero no estábamos acostumbrados a ver ese nivel de destrucción. La gente que ve todo esto de afuera dice simplemente: esto es terrorismo, esto no son protestas. Y se dan cuenta, lamentablemente, como les decía, muchos de nuestros compatriotas, y ya a esta altura se les puede llamar así, ya que en el fondo están propiciando que el país siga siendo destruido por intereses extranjeros, no se dan cuenta de esto y siguen propiciando, dentro de la más absoluta ignorancia, la destrucción de nuestro país. Siempre hemos hablado de las famosas demandas y todo, porque la gente, lamentablemente, algunos quieren seguir en este engaño. Y obviamente esto les molesta porque necesitan creer que están haciendo un cambio, necesitan creer que están construyendo algo nuevo, cuando la realidad es que por sus frutos los conoceréis. Aquellas personas que van a las marchas terminan siendo un número que es utilizado con fines políticos y están siendo utilizados como estadísticas ¿para qué? Para entregar el país al socialismo internacional y a la Constitución, que ya está redactada, de la cual los están engañando, diciéndoles que no, que ellos van a poder participar en un proceso de este tipo, cuando la Constitución es una de las cosas más complejas y realmente solamente los sabios y las personas que realmente tienen capacidades para visionarias, incluso para poder hacer este tipo de documentos, son quienes van a redactar algo que finalmente termine funcionando. El resto va a ser un fiasco. La generación probablemente más ignorante de nuestra historia y con un odio enraizado en nuestra patria, no van a ser aquellos que van a ver frutos de esto. Si ya hemos visto los frutos de todo lo que hemos podido ver hasta ahora, imagínense cuáles serán los frutos de esta nueva Constitución. Hay que tener mucho cuidado con el entusiasmo. Caer en la energía del entusiasmo es una de las pruebas de la inmadurez humana, cuando uno cae en esas corrientes del entusiasmo así tan fácilmente. Yo por lo menos siempre desconfío de esto, y conste que no le estoy diciendo absolutamente a nadie lo que tiene que hacer, simplemente estoy dando mi punto de vista, algo que por lo demás hoy día ya está prácticamente obsoleto escuchar la opinión de otras personas, ya que en nuestro país ya podemos hablar y decir y afirmar con total clareza que la libertad de expresión no existe, producto que quien se expresa de una manera distinta inmediatamente es amenazado, es tratado de callar, etcétera, incluso por esta misma plataforma que ya huele a azufre. Ustedes sabrán a qué me refiero. Así que lo que hemos estado viendo es este entusiasmo de querer de querer creer que se está cambiando el mundo, de querer ser partícipe de un cambio social, que es una falacia por donde se lo mire. Todo lo contrario, es un cambio, y sí es un cambio social, por supuesto que lo es, pero en la dirección hacia el socialismo internacional esta vez, ya la consolidación de este socialismo internacional. He hecho este programa porque me interesa, aparte de que puedan conocer un poco de lo que está pasando, me interesa también hacer un llamado a la gente en el sentido para que tomen en cuenta esta humilde opinión mía de hacer un llamado a la responsabilidad. Creo que tenemos que reconocer de una vez por todas que somos un país de hipócritas, y no hay nada de malo en reconocer algo, porque eso nos permite el día de mañana cambiarlo. Me refiero que somos un país de hipócritas porque salimos a pedir una serie de cosas, a exigir una serie de cambios, cuando no somos capaces ni siquiera, y los padres no son capaces ni siquiera de educar a sus propios hijos. Ya quieren venir a dar soluciones para incluso cambiar una constitución o decirle al gobierno lo que tienen que hacer. Uno de los grandes problemas que tiene Chile es la falta de compromiso con su sistema, la falta de amor por su constitución, la falta de compromiso con el mundo cívico, si se quiere llamar así, la falta de compromiso republicano de cada uno de los ciudadanos. Y eso es lo que nos ha llevado al deterioro social que vemos hoy día, que en definitiva se traduce con el apoyo de ciertos grupos que vienen desde el extranjero, finalmente están quemando nuestro país, y hay chilenos que se prestan
con carnet de identidad, ¿cierto? Con una cédula de identidad, nacidos en este país, se prestan para destruirlo todo, absolutamente todo. Me pregunto yo cuántos de esas personas que están pidiendo cambios sociales no robarían en el Congreso si tuvieran la más mínima oportunidad. ¿Cuántas de estas personas que están pidiendo cambios sociales, que la mayoría somos dados a la chacota, a hacer estas cosas todas al lote? Sin embargo, esta gente con un desparpajo y como si tuvieran la voz de la verdad, vienen aquí a pedir cambios, a exigirle incluso a los parlamentarios que se comporten de una manera u otra. Es complejo lo que vemos y obviamente esto no lo entiende cualquiera, porque para eso hay que conocerse a sí mismo, hay que conocer nuestra propia cultura, y la mejor manera de conocer a nuestra propia cultura es desde fuera, es viajando, es conociendo afuera, porque ahí uno realmente se compara con el resto. Y lo que estamos viendo es eso, es gente que está cuestionando nuestra forma de ser, nuestra cultura, etcétera, nuestro modelo que nos ha hecho los líderes de la región, que ni siquiera han ido a Tacna, ni siquiera han ido a Mendoza, ni a Puerto Madryn. Es esa la gente que nos viene a decir que nuestro modelo está fracasado, cuando no han visto las altas tasas de criminalidad que hay en otras partes, cómo el narcotráfico se ha tomado absolutamente todos los rincones de la sociedad, cómo las dictaduras, las tiranías socialistas están masacrando a su propio pueblo en distintas partes como Venezuela, Nicaragua, etc. Bueno, es esa la gente que no ha estudiado, que no ha leído, que cree todo lo que sale en la televisión y que después al mismo tiempo va y trata de agredir a los periodistas. Es esa la gente que viene a decirnos cómo hoy día hay que construir un nuevo país, cuando no son capaces ni siquiera de hacerse cargo de su presentación personal. Creo que hay que hacerse un par de preguntas al respecto. Es algo completamente... es una locura, simplemente. Una locura, simplemente. El gran problema de nuestro país es y en Latinoamérica en general, es la falta de compromiso cívico, es la falta de responsabilidad social, es la falta de entendimiento de que podemos construir un país mejor en la medida en que seamos responsables. En la medida en que se sea honesto, en la medida en que se cumplan los compromisos adquiridos, cosa que carecemos absolutamente. Por lo tanto, hay que ser muy caradura para criticar todo esto con la liviandad que se está criticando. Y más encima, llevándonos al punto de que están legitimizando todas sus demandas a través de la violencia. Chile no debe ni puede aceptar nada que venga, que haya sido impuesto a través de la violencia, del lumpen. Y por una razón muy simple. Total, esto va a quedar grabado. Porque, ¿qué frutos van a venir de eso? ¿Qué frutos pueden venir de algo que nació mal? Que nació podrido? No puede venir ningún fruto. Entonces, lo que a mí me molesta personalmente, y esa es la diferencia que yo hago con otros países donde sí hay un compromiso cívico, donde la gente entiende que para poder mantener un sistema y tener un país estable, y un país limpio, un país bonito, debe la gente contribuir. Y eso parte primero porque los funcionarios públicos tengan una conciencia de que al postularse a sus cargos están ahí para realmente servir, así como ellos dicen servidores públicos. Están ahí justamente para hacer una contribución, para ser un ejemplo, para enseñar a otras personas a ser buenos ciudadanos, para hacer historia. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es una clase política que solamente es un trabajo más para ellos. Tienes, como dice la gente acá, siempre dice, bueno, ¿por qué no te postulas, diciendo a mí, ¿por qué no te postulas tú a la política? Si tú tienes labia, tienes
Bueno, ese es el gran problema. No necesitamos gente con labia en la política, necesitamos gente que haga bien las cosas y gente que sea honesta realmente. Y eso en Latinoamérica es lo más difícil de encontrar. Es la única manera es partir por uno mismo, entendiendo que mi conciencia, mi responsabilidad, mi compromiso con mi tierra, con el lugar en donde yo vivo, va a hacer que mi país finalmente prospere, va a hacer que me respeten a mí como consumidor, que me respeten a mí como ciudadano, que el Estado no termine abusando de los ciudadanos. Y es una gran realidad. Finalmente, la mayoría de los abusos que se producen también en Chile y los altos costos que tenemos que pagar son producto del pillaje, de los saqueos, de la tremenda tasa que tienen los supermercados de robos, que en algunos lugares, para que ustedes lo sepan, tienen que elevar los precios hasta más de un 30%. Por eso muchos de los supermercados populares son los más caros, porque además tienen que absorber la cantidad de robos que hay dentro de ellos. Es una realidad incómoda que nadie quiere, enfrentar, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, el primer video que yo hice en este canal, que no lo subí porque lo consideré un poco amateur, pero me doy cuenta que hoy día hace más sentido que nunca. El video se llamaba Cambio Social, luego Reclamo Social. Primero tenemos que cambiar nosotros y después venir a exigirle al resto. Un sinvergüenza no le puede exigir a otro sinvergüenza que se deje de robar. Y eso es una persona que va y destruye todo en la calle, no puede venir a exigir absolutamente ningún cambio, no tiene la calidad moral y tampoco quiere participar en la sociedad, en la realidad. En la realidad no le interesa ni el modelo, ni el país, y todo es una pose, eso de andar con la banderita chilena, es un chiste. Aquí los verdaderos patriotas nos definimos hace mucho tiempo, incluso vemos como un acto casi de mal gusto que mucha gente, tratando de apoyar incluso una constitución y todos estos cambios que en el fondo quiere hacer las Naciones Unidas, quiere hacer un poder extranjero, ahora sacan sus banderas de Chile. Bueno, ¿por qué no las sacaron antes? Cuando realmente hubo que reclamar, antes de que pasara todo esto. Mientras nosotros sí reclamábamos, mientras nosotros sí pedíamos cambios sociales, mientras nosotros estábamos aquí todos los días haciendo videos, investigando, buscando información, tratando de educar a la gente de lo que se venía. Eso no lo hicieron. Sin embargo, vemos esta catarsis de estas hordas que explotan de la noche a la mañana, producto de que querían un cambio. Bueno, la catarsis es un reflejo de algo que está mal dentro de una persona. Es una reacción que no está siendo frente a un estímulo o una serie de estímulos que no está siendo bien canalizada. Y eso es evidente. Es como que quieren operar justamente al enfermo en la sala de operaciones y el doctor, el que quiere hacer la operación, el que exige y dice hay que hacer tal cosa, hay que hacer esto y esto para salvarle la vida a este paciente, está en catarsis. ¿Cómo va a dar buenos resultados eso? Y eso es un reflejo de que estamos pensando con el culo y no con la cabeza. Los verdaderos problemas de Chile son muchos, pero primero tenemos que hacernos ciudadanos responsables. Y segundo, una vez que nos hagamos ciudadanos responsables, tienen que haber presos, no una nueva constitución. Tiene que haber gente que se vaya presa. Me refiero a la gente que abusa del sistema, me refiero especialmente a los parlamentarios sinvergüenzas, que incluso hay uno de ellos hoy día en la Cámara de el presidente del Senado, es un asesino que mató a un carabinero. Y ahí está, de presidente del Senado. No está preso. Tenemos otros senadores, honorables diputados, que han estado metidos en temas de problemas con facturas, han estado metidos claramente en actos de corrupción. Hay otros que están relacionados con el narcotráfico y nadie de ellos está preso.
aún ostentan el título de honorables de la República. Sin embargo, la muchedumbre, la gallada, como decimos aquí en Chile, the crowd, o la galera, como dicen en Brasil, está pidiendo nueva constitución. Como si la nueva constitución no fuera a solucionar los problemas morales que tiene este país. La falta de respeto por nuestra propia patria va a ser solucionada ahora por arte de magia con una constitución redactada nada más ni nada menos que en las Naciones Unidas y no va a ser otra cosa que el continuismo del gobierno de Michelle Bachelet en Chile y el programa de las Naciones Unidas. Esa es la única realidad aquí. ¿Por qué? Porque lo venimos denunciando desde un principio. La penetración que tienen estos organismos internacionales realmente en nuestro país. Esa es la realidad. Y si usted no lo cree, revise los videos anteriores y se va a dar cuenta que aquí empezamos a exigir estos cambios sociales ya hace bastante tiempo. Así que no se va a solucionar nada mientras los corruptos no estén presos. Sean del partido que sea. Aquí Chile ya no tiene partidos políticos. Hace rato que dejaron de existir. Y es complicado cómo se ve el panorama hacia futuro en ese aspecto, sobre todo para los políticos, que ya nadie cree en ellos y ya solamente cuando una persona se va a postular simplemente a político, ya se prenden las alertas de la gente. Necesitamos construir un nuevo tipo de ciudadano, un ciudadano responsable, un ciudadano que tenga amor por lo suyo y que pueda ser un ejemplo para la sociedad. Una especie de microhéroes, de héroes anónimos en cada una de las esquinas, en cada una de las pymes, en cada una de las familias de nuestro país. Tenemos que construir ese espíritu de volver a ser chilenos y a sentirnos orgullosos de lo que somos y no tratar de destruir absolutamente todo. Bueno, vimos ayer entre las últimas noticias que se trató de llamar por información que a mí me llegó personalmente por una fuente que obviamente no puedo revelar, pero después con el transcurso de las horas se fue justamente corroborando esta información. Y me refiero a que el presidente Piñera ayer habría pedido que las Fuerzas Armadas intervinieran de nuevo y salieron a la calle, producto para parar todos estos actos terroristas, y que probablemente iba a decretar el señor Piñera estado de excepción. Sin embargo, al parecer no le dio ningún tipo de garantías a los militares y los militares le dijeron obviamente que no. Que si ellos salían a la calle iban a salir a no hacer el ridículo, sino que iban a salir a poner orden de verdad y eso obviamente involucra el uso de sus armas, no para llevarlas de adorno ni como el elemento decorativo del uniforme. No son elementos decorativos. Así que los militares, el alto mando le dijo que no al parecer al presidente de la República, al ministro de Defensa, y se van aparentemente a dedicar nada más que a proteger blancos ya más estratégicos, que es lo que vienen haciendo en todo caso hace bastante tiempo ya, y por eso no hemos visto interrupciones en los servicios de luz, en los servicios de agua y todo ese tipo de cosas, telecomunicaciones y cosas de ese tipo, porque ya se han tomado resguardos desde el día 1 al respecto de eso y tenemos a nuestra gente, a nuestros militares chilenos trabajando ya desde el día 1 en eso. Así que esa es la solución. O sea, eso es lo que acaba de pasar el día de ayer. Por eso decían que la reunión con el señor, la conferencia de prensa, que iban a dar, se demoró más de una hora, etcétera, y todo eso empezó a demorarse, producto que no estaban llegando a este acuerdo, y finalmente el presidente anunció
algo que no dejó contento absolutamente a nadie. Obviamente la gente no quiere que le sigan quemando sus ciudades. Bueno, es bastante complejo el panorama. No sabemos, obviamente, lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que los militares se están quedando solos en una especie de... Están viendo un vacío de poder arriba que se va acrecentando cada día más. Por otro lado, el gobierno de Piñera en este tablero de ajedrez ya cada vez está más arrinconado y cada vez tienen menos opciones. Y las opciones simplemente que pide la ciudadanía, la mayoría de la gente decente hoy día, es que se restablezca el orden. Y no hay muchas más opciones que restablecer el orden. Para restablecer el orden se necesita deshacerse de esta gente de derechos humanos que está entorpeciendo los sistemas de defensa en este momento de la nación y que ya se están transformando en un problema de seguridad nacional. Porque son ellos los que dicen no se puede hacer nada, vamos a estar ahí para sacarle fotos a los militares para poder hacer esto. Bueno, la intervención, la injerencia extranjera de las Naciones Unidas, que debe tener un plan macabro mucho más grande, usando justamente también esta crisis. Así que eso es lo que estamos viendo por ahora. Por otro lado, tenemos y vamos viendo cómo se van agotando estas posibilidades. Lo que le podemos decir a la gente dentro de la información que hay es que sean responsables. Asumamos esto tal como es, dejémonos de hablar de palabras bonitas, porque si estamos metidos en este problema, es responsabilidad de todos los chilenos, de todos. No solamente de una clase política, de un empresario explotador, no. Fue usted mismo el que durante no sé cuánto tiempo se dejó explotar. Fue usted mismo quien durante no sé cuánto tiempo no se atrevió a hablar. Yo eso lo veía muy seguido. En este país el que reclamaba era visto como un loco, siempre. Incluso uno podía estar reclamando por las mismas cosas que mucha gente hoy día sale reclamando. Yo lo hice muchísimas veces y te miraban como un loco. Y decían, ¿qué está reclamando este loco? Incluso si uno lo hacía de buena manera. Aquellos que no reclamaron en su momento, hoy día acumularon esa presión y finalmente terminó esto en una catarsis que por cierto está siendo utilizada y dirigida desde el extranjero. Ya duda de eso no cabe a nadie, y solamente los que defienden que no, que esto es mentira, que no puede haber intervención extranjera, simplemente son los que quieren creer que son los protagonistas de una historia que en realidad son los famosos tontos útiles, igual que los políticos hoy en día se han transformado en los tontos útiles, igual como los medios de comunicación se han transformado en los tontos útiles, etcétera. Hemos visto cómo la prensa ha perdido la legitimidad absolutamente total y se ha transformado en un cómplice literalmente le han echado benzina al fuego. Así de simple, ¿para qué lo vamos a decir más? Y están jugando un juego peligrosísimo. ¿Por qué? Y eso demuestra que son los tontos útiles, porque por mucho que ellos traten de hacer propaganda izquierdista, que es lo que hacen todo el día, la gente en la calle, la gente que no tiene conocimiento de lo que realmente pasa, los va a ver siempre a ellos como una clase privilegiada y los van a ver siempre como gente de derecha, aunque ni siquiera lo sean, ya aunque hagan propaganda prácticamente del marxismo cultural todo el día, no, ni siquiera con eso se van a reivindicar con la gente ni van a lograr el apoyo o la simpatía. La prensa y la televisión en general es vista como una clase privilegiada, con sueldos ya abusivos, y son parte de lo que ellos mismos están defendiendo y criticando. Entonces eso no les está resultando y hemos visto ahora cómo la ciudadanía empieza a exigirle cuentas a los periodistas y también le empieza a exigir cuentas, las empresas le empiezan a exigir cuentas a los periodistas, porque obviamente hay que ser muy tonto para tener una empresa que esté prestándole auspicio a un canal de televisión y el mismo canal de televisión después salga en las noticias echándole benzina al fuego. Y termina la jornada y vemos cuáles son los resultados de las famosas marchas pacíficas que ellos tanto defienden. Así que uno de los llamados a la responsabilidad fundamental es terminemos de una vez por todas con las marchas. No se puede seguir saliendo a la calle. La ciudadanía, como han dicho muchos, ya fue escuchada.
Ahora depende de nosotros demostrar que queremos reconstruir de verdad este país, cooperar todos para que eso sea así. Los comunicadores seamos gente responsable al respecto, podamos contribuir a que no quede más el caos, que es lo que hemos estado haciendo desde el día 1, tratando de evitarlo primero, así parte, y poder realmente hacer una contribución todos nosotros, limpiando nuestras veredas, limpiando nuestras casas, tratando de que todo vuelva a la normalidad. Eso hace bien para la mente, hace bien para el espíritu y le hace bien a Chile. Aquellos que persistan en esta insensatez de seguir saliendo a la calle a marchar van a ser aquellos que van a condenar este país a la destrucción ya en este momento de lo que estamos. Es necesario hacer cambios, pero hacer cambios partiendo por la cabeza y no con el culo, como lo estamos viendo ahora. Me disculpan la expresión, pero es necesario hacer un punto ahí. Mientras no tengamos políticos presos, no va a haber ningún cambio. Los cambios parten porque se aplique la ley. Mientras el Poder Judicial no haga su trabajo, no va a haber justicia. ¿De qué le sirve una porquería de nueva constitución si no tiene ni siquiera tribunales para juzgar a los que están destruyendo el país o los que cometen actos ilícitos? ¿Ustedes creen que una constitución les va a solucionar ese problema? El sistema no es malo. El problema es que no se respeta. Producto de que tenemos una sociedad inmadura y una sociedad irresponsable. Es así de simple. No se le pueden dar ni siquiera servicios de calidad a los chilenos porque a los 5 minutos van y los queman y los rompen. Y eso lo hemos visto en innumerables oportunidades. Yo no sé si les contaba en un programa anterior que me tocó visitar el fantástico hospital de Arica. Fui a ver a un familiar. Y en ese hospital de Arica estaba recién inaugurado y fui a los baños y no podía entrar a los baños, estaban con llave. Le pregunté al guardia, ¿me deja entrar al baño? Es que no se puede, me dijo. ¿Y por qué? Porque no hay artefacto, robaron todo. Eso era un servicio público, un servicio que es en un hospital ejemplar que además está ubicado en una zona fronteriza que le servía a todo el mundo. A las 2 semanas de haber sido flamantemente inaugurado ese hospital, ya estaba destruido, sus baños habían sido saqueados. Eso no pasa en ningún país decente. Es tiempo de ser decentes. Si no, no vamos a cambiar absolutamente nada. He querido hacer este programa para ponerlos un poco al corriente de lo que está pasando en Chile, de nuestro problema, que es el problema fundamental de no querer madurar, no querer entender cómo realmente son las cosas, echarle siempre la culpa al empedrado y no mirarnos finalmente a nosotros mismos y ver también qué grado de responsabilidad. Perfectamente se podría haber hecho una manifestación, algo para haber pedido que estos corruptos fueran presos, que no entraran más gente por las fronteras que no teníamos certeza de quiénes son, que hoy día están pululando por todo Chile, etcétera. Y miles de cosas más. No se ha hecho nada. ¿Por qué no se hizo algo en impuestos internos? Decirle al gobierno, oye, no pagamos más impuestos hasta que no nos solucionen este problema. Hasta que estos políticos que están con facturas falsas se hayan presos. No se hizo nada. ¿Por qué no se hizo un paro como se propuso cuántas veces con el tema del TAG? Sí, llegaban 3 o 4 o 5 personas y no llegó nadie más. ¿Y por qué? Porque el chileno es el último en llegar a la fiesta. Espera que los otros estén primero y cuando llega con un par de tragos para no bailar solo o para no ser el primero en bailar porque le da vergüenza. Esa es la verdad. Entonces nos comportamos muy bien en esta manada, en esta cosa, y eso es animalesco. Lo que estamos viendo es animalesco, esta cosa del comportamiento en manada, en vez de ser seres individuales que podamos resolver nuestros propios conflictos, ir, dar la cara, alegar, reclamar de buena manera, no siempre con estas catarsis
bueno, que no conducen a nada. Hemos visto lo que ha pasado en Bolivia y cómo eso nos influye. Quiero hablar un poco ahora en este último bloque, los últimos minutos que nos quedan, de justamente lo que está pasando en la región. Se le acaba de caer uno de los principales socios de Venezuela, es Bolivia. Y Evo finalmente se ha tenido que ir de Bolivia después de haber modificado la Constitución mediante esta Asamblea Constituyente para poder estar ahí per secula seculorum, y finalmente se dio un golpe de Estado él mismo y se tuvo que ir, ya que falseó la manera de llegar al poder. Justamente eso es un golpe de Estado. Así que se tuvo que ir Evo, y vemos como esta brisa bolivariana que prometió Maduro, esperemos que se transforme en un huracán, pero un huracán que vuelva, un boomerang ya, que vuelva con toda la fuerza de vuelta a donde se originó. Sabemos los vínculos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con los carteles, lo sabemos perfectamente, lo hemos expuesto aquí en el programa. Y eso da cuenta, fíjense usted la importancia estratégica que puede tener Bolivia en ese caso. Bolivia es la que produce la mayor cantidad de hojas de coca, en una gran cantidad, en un gran porcentaje. Entonces, perder Bolivia significa perder una gran cantidad de recursos que son generados a través del narcotráfico para alimentar y financiar al Foro de Sao Paulo. Mucha gente dice, pero ¿cómo si Venezuela está? Gente ingenua, incluso he visto unos comentarios ridículos, pero bueno, aclaro para la gente que no está informada. Dicen, ¿cómo Venezuela, si Venezuela está quebrada, no hay que comer en Venezuela? ¿Cómo de Venezuela van a financiar todo esto? Esto es absurdo. Bueno, pues es el cartel más grande del mundo, el cartel de los soles. Tiene más dinero de lo que nos podamos ni siquiera imaginar. No sé si ustedes han visto los yates que tienen estas personas, las propiedades que habían en Miami, por lo demás, porque les gusta vivir ahí, les gusta vivir allá donde el tío Sam, donde el tío Caimán, ahí es donde les gusta jubilarse, ¿cierto? Para tener un buen pasar. No sé si han visto todo eso. El pueblo sí está muerto de hambre porque la estrategia es controlarlo por el hambre, porque son así de desgraciados. Pero tienen más recursos de lo que ustedes se puedan imaginar para nada, y operan justamente con toda esta red narcocriminal que existe. Así que la caída de Bolivia es una muy buena noticia para nosotros, producto de que es un golpe directo al bolsillo del régimen y del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, etcétera, del ALBA y todas estas cosas, estas organizaciones criminales. Obviamente no van a dejar caer Bolivia así tan fácil. Eso es de lo por hecho. Ellos tienen ya grupos organizados para poder tratar de recuperar todo esto de alguna manera, y seguramente vamos a ver algunas incursiones y algunas acciones. Pero por otro lado, dado la importancia estratégica que tiene para el canal, para el régimen, para estos grupos, es muy probable que la resistencia, la oposición a esto también se organice bastante bien, que es lo que esperamos nosotros. Bolivia, si vuelve a caer en manos de esto, podemos dar por perdido el continente. Hoy día es una cosa clave. A Colombia también la amenazaron. Miren qué curioso, esto es un regalito para toda la gente que criticaba y decía, tú estás loco, ¿cómo pueden hablar siquiera de que el Foro de Sao Paulo tiene que ver en esto? Bueno, o Nicolás Maduro, este personaje. Bueno, acaban de amenazar con quemar el metro de Bogotá en Colombia, sí señor. Acaban de amenazar con quemar el metro de Bogotá, y la gente de Bogotá, los colombianos inteligentes y que saben que esto no se va a librar sin que se pongan los pantalones y salgan a defender su democracia, literalmente, y al menos hablen. Bueno, ellos ya se han organizado como grupos de chalecos amarillos y dicen que van a acompañar a las fuerzas de orden y se ponen a disposición y al lado de las fuerzas de orden y seguridad para los días que tienen preparados las protestas. Recuerden, es el mismo procedimiento que hicieron aquí, con la diferencia que ellos ya se están preparando.
y están estas personas poniéndose de acuerdo para apoyar a las fuerzas de seguridad, los civiles, apoyar a las fuerzas de seguridad contra los saqueos que pretenden hacer, contra el vandalismo, los actos de pillaje y este atentado que quieren hacer al metro. Así que están resguardando también su metro porque saben que por ahí también les va a llegar. Y por otro lado tenemos a México, a nuestro amigo de AMLO, Manuel López Obrador, que se está perfilando como el nuevo Fidel Castro de América Latina. Es así de sencillo. Está asumiendo el rol de liderazgo. Evidentemente Evo Morales fue recibido ahí y no fue recibido en Venezuela. Uno, creo que no sería muy prudente para él apegarse tanto, a pesar de que todo el mundo lo sabe, pero comunicacionalmente no sería tan efectivo para terminar, no sé, victimizándose como siempre lo hacen, pero sería mucho más efectivo estar justamente en México, que parece ser un país más neutral, porque AMLO está todavía medio escondido, a pesar de que él ya ha mostrado abiertamente para la gente que tiene dos dedos para ver de que él es el nuevo Fidel Castro de la región, pero todavía está un poco ahí mimetizado, no lo quiere mostrar tan abiertamente, a pesar de que ya, como les digo, es un secreto a voces, la gente sabe perfectamente. Así que tenemos a este invitado de honor hoy día del Foro de Sao Paulo también, el señor Evo Morales, que para variar como una sabandija arrancó para allá a resguardarse, ¿cierto?, bajo el regazo de su compañero el ganso bolivariano. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí en estos próximos días. Vamos a ver esta contraofensiva que ahora se está organizando los países libres que quieren mantener la democracia. Como los bolivianos lo hicieron, salieron a la calle para exigir que se les devolviera el país y para mostrarle a las Fuerzas Armadas que no iban a permitir que estuvieran del lado de este dictador, de este tirano en realidad, porque dictador entrega el poder, este tirano de Evo Morales. Y finalmente, hoy por hoy, tendremos que ver lo que pasa de aquí a futuro, pero hoy por hoy el pueblo de Venezuela, de Bolivia se ha liberado, fueron a las embajadas en Santa Cruz, si no me equivoco, abrieron una embajada de Venezuela y sacaron, desfilando a todos los personajes que habían metido ahí. Vean los videos en YouTube. Véanlo, son impactantes la cantidad de gente que tenían metida en la embajada de Venezuela. Nosotros dijimos hace tiempo aquí en este canal que uno de los primeros pasos para poder acabar con todo este tema era justamente cortar todo tipo de lazo diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro. Otra de las embajadas que hoy día ha hecho noticias es una embajada en Brasil, donde también fue entregada al menos a Juan Guaidó, que por lo menos se le volteó la embajada a Maduro. Así que también ese es otro avance. Y para el 16, y con esto quiero terminar, el 16 son las grandes marchas, la gran movilización que va a haber justamente en Venezuela, en todo Venezuela, para pedir, para derrocar a este combo de criminales que están a cargo de este país. Han secuestrado ese país y con ello a todo su pueblo. Así que este 16, vamos a ver qué pasa el 16 en Venezuela, vamos a estar atentos para ver si esto se transforma en algo más. Va a ser otro show mediático del señor Guaidó. Vamos a ver qué realmente es lo que pasa ahí. Pero se están configurando las fuerzas, se están moviendo las fuerzas ya en contra, porque la gente reaccionó. Primero no sabía cuál era el enemigo, pero como esto se ha estado dando de manera prácticamente simultánea en todos los países, ya es innegable la injerencia que hay a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, etcétera. En todo esto es absolutamente innegable. Así que vamos a estar muy atentos a todo esto que está pasando. Amigos,
Los dejo invitados para el próximo programa. No olviden compartir esta información. Es importante que la gente se entere, que hayan llamados a la cordura, a mantener la cabeza fría, a apoyar las causas justas, a no echar más leña al fuego. Y paremos con el tema de las marchas. Las marchas están destruyendo nuestro país y todas hemos visto que terminan en estos incidentes. Así que si quieres a tu país, demos vuelta a la hoja. Ya han sido escuchadas muchas de las demandas. Faltan las nuestras a todo esto, que a nosotros nadie nos ha escuchado nuestras demandas todavía. Y por cierto que hace tiempo que ya venimos reclamando por ellas. Y son bastante buenas, les diré, bastante. Partiendo por el tema de que se vayan presos los corruptos. Si no, no podemos limpiar la casa. Así que quédense atentos al próximo programa. Esto ha sido Contracultura, queridos amigos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.